Se había escapado de los sueños para entrar a la realidad. Las luces seguían encendidas de la noche anterior. La habitación no tenía ventanas y usaba las cortinas como sábanas. Era un cuarto alto y pequeño, por lo que no cabía mucha gente, pero sus ideas entraban con facilidad, porque podían volar por la habitación sin necesidad de apoyarse en ningún suelo. El ruido de los amigos, conocidos y desconocidos en el patio no llegaba a la casa, así como la luz de los faroles que los iluminaban reemplazando al sol. Pero de esa forma tampoco las nubes que hacía días eran el foco de la escena. Nubes que no se desprendían en lluvia, no todavía. La niña de repente se encontró en el living de la casa porque no es necesario conocer el camino si se sabe dónde llegar. Allí sí había ventanas, pero estaban cerradas. Lo único que sacaba a la habitación de la penumbra era una pequeña lámpara encima de la chimenea fría. Una estantería llena de libros ocupaba gran parte del lugar y había, escarbando entre los títulos, un familiar cercano. Sacaba autores que ella no había visto nunca. Uno en particular llamó la atención del familiar: portadores de fuego, y por debajo, imágenes de mecheros, fósforos, fogatas y espejos. Quizá llegue el momento en que las llamas que producen las imágenes de unos mecheros quemen las páginas y sus propias palabras, se escuchó, en la absoluta quietud del panorama. Y en la niña se coló la intriga. Quiso leer esa obra. También la biografía de un piloto que era reconocido por maniobrar excelentes aterrizajes, aunque en la portada no se notara por estar con los brazos cruzados. Tuvo la necesidad de leer todo lo que ese familiar había encontrado, más todas las palabras que ya de antemano sabía que posaban en esa estantería. Pero qué rápido va el tiempo, y qué letras más ininteligibles. Y entonces el tiempo pareció ir más deprisa, y cuando quiso acordar, el familiar ya se había ido. Las baldosas del patio eran grises como el cielo. La lluvia por fin se había apoderado de todo, durante 4 días y 4 noches. Y cuando paró, el viento no quiso llevarse las gotas que habían quedado sobre las mesas. En la noche los faroles dieron brillo a las gotas deseosas de existir en la mirada del paisaje. El cabello olía a humedad, a comida y a vino que se estancaba en el ambiente, y como ya había empezado a ser insoportable, la gente soplaba para poder respirar. El lugar en el que vivían era árido, en realidad. Pero como todos los lugares en el mundo necesitan verse a sí mismos alguna vez, llegaron las gotas para oficiar de espejos. Quien no quiere verse reflejado no tiene opción en los días de lluvia. Todas las estrellas tienen su momento de protagonismo, y en ese escenario específico el sol creía que lo tendría, pero lo seguían teniendo las nubes, después de tanto tiempo, porque el público solo aplaude cuando su asiento está a la sombra. La parte interna de la casa de la chica era la cara, la puerta al exterior la cruz, pero ya era momento de salir. Tenía que abandonarse en las calles y recorrer lo que hiciera falta hasta llegar a su frontera adecuada, y eso es lo que haría. Pero no iría sola, no, porque no había leído lo suficiente como para que lo aprendido se ordenara en señalizaciones. Sus padres, en cambio, sí habían leído las instrucciones del juego y sabían jugar. La chica asentía por la destreza mostrada en sus tableros, pero en un punto la dejaron, prometiendo que volverían a buscarla. Se estremeció cuando escuchó un sonido, el mismo que hacen los dientes cuando se parten. Nadie suplantaría su dentadura después de su travesía de componer los truenos que faltaban en la escena. Poco a poco se los fue tragando. Un paisaje entero de protagonistas danzaban a su alrededor, bajando y subiendo escaleras en un ambiente abierto y sin muebles. Fluía todo con rapidez. Corrientes que se chocaban y se empujaban unas a otras, porque al fin y al cabo, por más de que se creyeran actores principales, eran extras, a causa del paso del tiempo o del desecho rápido. ¿Es acaso una persona física capaz de ser solo un recuerdo? ¿Quién quiere morir a causa de la memoria de los demás? ¿Es lo que los demás recuerdan de uno o lo que uno recuerda de los demás lo que nos define como vivos? Todos tenían los ojos apagados y se mojaban las pestañas para hacerlas brillar. Llamó a sus padres, pero ninguno de los dos contestó. Quería volver a casa. Y ya se estaba volviendo parte del rincón cuando otros 3 actores se ofrecieron a acompañarla a su parte del escenario. Ella dirigía el juego. Notó que faltaban reglas, piezas y un tablero conocido en el que demostrar lo poco que sabía. Todo la apresuraba, así que decidió arrancarse las uñas para usarlas como reemplazo de las piezas faltantes. Siguieron adelante, y los cordones de las zapatillas se desataban para anudarse con las hierbas.
Los tirantes del sostén se hacían pavimento y volvían al camino más frágil. Mientras más largo sea el camino de regreso a casa, más tiempo me querré quedar cuando vuelva, pensó. Los 3 seguidores recorrían el plato del camino con una sonrisa, esperando que con cada vuelta apareciera un alimento nuevo. Mientras tanto, los dientes de la chica se afilaban en su estómago. Cada roca que pisaban cobraba peaje. El mundo había sido tan pequeño para algunos, pero tan grande para alguien que había vivido toda la vida en el suyo propio. ¿Qué es primero? ¿Entender el mundo o vivirlo? La calle es posesiva con las personas. Se las agarra con algunas para que la recorran todos los días. Lo que sucede cuando se da fertilidad a un desierto es que el yuyo se quiere pretender árbol y el árbol se cae para hacer pasto. Con los pies dados vuelta por recorrer los mismos caminos una y otra vez, llegaron por fin a una bifurcación. Se podía seguir adelante o tomar el camino de la derecha. Sintieron que avanzando por la derecha volverían al núcleo de su historia, así que así lo hicieron. Pero a medida que avanzaban, la calle parecía desfigurarse al enterarse de su llegada. Autos abandonados a su suerte y suelas sin un dueño aparente. Sus piernas seguían caminando aunque sabían que no era lo correcto. No podían regresar. El cielo comenzó a desaparecer y lo que pasa cuando una parte fundamental del escenario se quiebra es que cambia instantáneamente la historia. Es imposible remendar un cielo roto y entonces un túnel se hizo alrededor de ellos. Suelo invisible, porque la oscuridad vuelve a las cosas inexistentes. Dentro del túnel, los 3 comenzaron a correr, dejando al cansancio en la entrada. Mientras más se adentraban, más personas salían, con el idioma del grito en los labios. Personas que lloraban desesperadas, con las manos en alto, porque los perseguían perros, una manada entera que quería morderlos. El ruido tomó protagonismo. Ladridos atormentados, de los perros o de los que huían de ellos. Pesadumbre. Personas carcomidas en el suelo, esparcidos sus restos. Nadaban los perros en un mar de sí mismos. Eufóricos por el dolor que les producía el paisaje hermético del infierno y extasiados por las ideas ocurrentes que hay allí dentro. La chica y sus acompañantes subían por las montañas de perros muertos y cuando bajaban se encontraban con que tenían pegadas en las suelas las pieles espesas. Los gritos crecieron en sus cabezas como nuevos cabellos, blancos, cuerdas vocales que caían. Estaban siendo parte de un juego perverso y la regla era pisar firme con los pies de los demás. Corrían sin detenerse, y cuando los dedos de los pies se extinguían, se paraban de manos, rogando que sus caras pasasen inadvertidas ante los colmillos. En un momento del recorrido la desdicha del ambiente disminuyó, y de improviso aparecieron en los laterales del túnel puertas que se abrían a la luz. Los perros se disiparon, pero por más tentadores que fueran esos claustros iluminados, siguieron avanzando hacia un camino que parecía nunca finalizar. Después de un rato se quedó sola. Por las heridas, a sus compañeros se les hizo imposible seguir avanzando. Al final del túnel, estaba la habitación de su infancia. Entró. Había vuelto a casa. Se acostó en las cortinas para hacer la ventana que siempre había faltado. Cerró los párpados hasta las rodillas.